que el doctor Julio Gómez Soriano es profesor titular en la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, que además es el responsable del grupo de investigación en fisioterapia de Toledo y que es investigador colaborador dentro del Hospital Nacional de Parapléjicos y además es compañero mío dentro de esta profesión que compartimos. Y sobre todo destacar que en la actualidad llevamos algunos proyectos en común y que estamos ya desarrollando el proyecto de estimulación de corriente directa transcraneal combinada con terapias intensivas, que esperamos que sea un éxito y que aporte gran evidencia dentro de la hemiparesia infantil. Así que le doy paso a Julio y nada, os dejo con él para que disfrutemos de su intervención. Muchas gracias, Julio. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. ¿Me oís bien? Sí, sí, te vemos bien. Vale, perfecto. Pues voy a compartir mi pantalla. A ver. Para que podáis ver la presentación. Ya la vemos, Julio. Vale, ya estáis viendo, pero creo que estáis viendo en modo presentación. Y esto lo voy a cambiar yo ahora en un momentito. Perfecto. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias por hacerme partícipe de esta jornada y bueno, de poder compartir un ratito con vosotros charlando sobre lo que más me gusta esta mañana. Y nada, pues eso, voy a hablar un poquito de la estimulación cerebral no invasiva en niños con epilepsia, el presente y el futuro que hay detrás de estas técnicas que están empezando a tener mucha relevancia, pero todavía pues mucha gente no, pues, nos cuesta un poquito entender hasta dónde llegan o en qué consisten y demás. Entonces, lo primero que seguramente ya todos sabemos, o al menos hemos oído hablar el concepto de neuroplasticidad. Aunque suene mucho este término y lo hayamos oído en muchos sitios, realmente no sé si entendemos el significado que nos aporta, lo que nos aporta este término. Neuroplasticidad simplemente significa que el sistema nervioso es capaz de cambiar, es capaz de... A ver, espera, es capaz de adaptarse a las demandas del entorno. Es decir, el sistema nervioso es maleable, es modificable, es cambiable. Y esto que parece algo, pues bueno, muy no lo era tanto hace unos 50 años, donde se pensaba que el sistema nervioso era totalmente estático y una vez que tenías una lesión nerviosa, pues esa lesión, ya ese daño neurológico ya permanecía para siempre y no había nada que hacer con él. Entonces, claro, el descubrimiento de este concepto, de este fenómeno, cambió la forma de la neurorehabilitación. Y bueno, pues todos los paradigmas que se están usando ahora en la neurorehabilitación, pues dependen de esto, de que el sistema nervioso es capaz de adaptarse a las demandas del entorno. Y no solo cuando hay patología, porque muchas veces tenemos en mente, pues bueno, o lo vemos, es un término que lo oímos asociado a terapias, a intervenciones, a patología neurológica, pero es algo mucho más amplio y que se da de manera mucho más frecuente de las que pues eso muchas veces podemos pensar. En el momento que tenemos una musculatura que trabajamos mucho, pues por algún deporte o por alguna forma de vida o por lo que sea, pues esa actividad en el cerebro, esa representación cortical en el cerebro se aumenta. Y por otro lado, lo que vieron, y que fue muy curioso, es que durante el fin de semana, es decir, tras 2 días de descanso, solo en 2 días, esa representación cortical disminuía del primer interior. Es decir, si yo dejo de hacer esa función, si yo dejo de ejercitar esa musculatura, la representación cortical en el cerebro disminuye. Y luego cuando vuelvo otra vez el lunes, me pongo la cara y empiezo otra vez a leer braille, pues vuelve a aumentar esa representación cortical. Entonces, con esto
nos hace una idea de la rapidez con la que se dan estos cambios y que son unos cambios que no tienen que estar mediados o dependen de patología o que dependen de grandes afecciones. Eso de neuromodulación, ¿no? Muchas veces se asocia a los tratamientos, cuando los tratamientos parece que o no sabemos, no entendemos por qué funciona del todo, pues neuromodulación para arriba, neuromodulación para abajo y no acabamos de entender por qué funciona o por qué, sí, pues, por qué realmente funciona. Pues la palabra neuromodulación es un concepto, es muy sencillo, es decir, neuro significa sistema nervioso y modulación significa cambio. Entonces, neuromodulación simplemente significa un cambio producido de manera externa en el sistema nervioso. Seguimos. Está hablando de la estimulación cerebral, las técnicas invasivas. La estimulación cerebral profunda, por ejemplo, que, bueno, pues que en niños para las distonías se está haciendo mucho. Y, bueno, pues las limitaciones que ello tiene, que al final viene siendo que, bueno, pues que tiene sus riesgos, que hay que someter al niño a cirugía. Y luego lo que es peor, que a lo mejor asumimos todos estos riesgos y luego hay pacientes que no responden. Es decir, no todos los pacientes responden a todos los tratamientos. Hay gente que no responde, entonces después de hacer toda esta cirugía, someterse a todos estos riesgos, pues resulta que bueno, pues que no te funciona esta técnica. Entonces, pues es una limitación. De esta manera, con estas intenciones, pero intentando quitar esos riesgos, se desarrollaron las técnicas no invasivas. Y entre las técnicas no invasivas, pues tenemos la corriente directa transcraneal y la estimulación magnética transcraneal. La idea es la misma, la idea es acabar induciendo una estimulación eléctrica dentro del cerebro que produzca una serie de modificaciones y de cambio en diferentes mecanismos fisiológicos. Por un lado tenemos la corriente directa transcraneal, yo la llamo la prima hermana de la magnética. La corriente directa transcraneal, pues bueno, es un sistema que va con electrodos. Fijaros, lo que hace es, a través de un electrodo colocado sobre el cuero cabelludo, aplicamos una corriente eléctrica galvánica o continua o directa, por eso también se llama corriente directa transcraneal, a muy baja intensidad, que lo que hace es eso, es acabar penetrando en el cerebro y cambiando la excitabilidad de las neuronas. Esa excitabilidad de las neuronas, pues bueno, al final provoca una serie de cascada de acontecimientos que produce una serie de efectos que veremos después. La corriente directa transcraneal, ¿qué tiene? Pues bueno, que es un aparatito bastante sencillo, bastante, pues eso, muy portable, es pequeñito, es una técnica relativamente sencilla y pues muy bien tolerada, es decir, no molesta y los efectos secundarios son muy escasos. Y luego, por otro lado, tenemos la estimulación magnética transcraneal. Aquí, en lugar de un electrodo, se trata de una bobina que se coloca sobre el cuero cabelludo, y esta bobina, pues lo que hace es inducir un campo magnético, no es eléctrico, un campo magnético, y bueno, y ese campo magnético lo que hace es inducir un campo eléctrico secundario. Al final, el efecto acaba siendo muy parecido, que es un campo eléctrico, es una estimulación dentro del cerebro. ¿Qué pasa? Que al ser inducido de manera magnética, el campo eléctrico salta, es decir, no tiene que atravesar el pelo, no tiene que atravesar el cuero cabelludo, no tiene que atravesar el cráneo, simplemente salta y bueno, pues podemos conseguir una mayor penetración. Tenemos una estimulación mucho más específica, mucho más definida, mucho más concreta en la zona del cerebro que nosotros queremos. ¿Qué particularidades tiene? Pues bueno, es un aparato mucho más voluminoso, es una técnica mucho más compleja, necesita muchas más horas de formación y bueno, aunque sí que tiene algunas más aplicaciones, pues los efectos secundarios son un poco mayores y bueno, pues puede ser un poquito más molesto. Entonces, de manera así informal decimos es como la prima pequeña y bueno, y la prima mayor. En realidad son dos técnicas totalmente diferentes y unas veces se utiliza una y otras veces se utiliza otra en función, pues bueno, de la patología o del el abordaje que estemos haciendo. ¿Y por qué estas técnicas están dando tanto que hablar en los últimos años? Pues fijaros, es que tienen cosas muy sugerentes. Es que a los ratones que se les aplica estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, consiguen salir antes del laberinto.
¿no? Entonces, parece que estamos activando una serie de mecanismos relacionados con la cognición, relacionados con aspectos motores, que, bueno, que podrían estar potenciando diferentes sistemas. Y, bueno, pues eso tiene una aplicación muy, muy interesante. En lo relativo a la corriente directa transcraneal, por ejemplo, se habla mucho de la neuropotenciación. ¿Qué es esto? No ya encaminada a hacer abordajes de tratamiento como terapia, sino que se habla mucho, ahora veremos qué hay de cierto y qué no, de la posibilidad de potenciar habilidades en sujetos sanos. Es decir, estamos hablando de que los sujetos se ponen el casco con los electrodos y consiguen mejores puntuaciones a la hora de jugar a los videojuegos. Es decir, desarrolla la memoria de trabajo, aspectos cognitivos, la toma de decisiones, todo eso, pues bueno, hay diferentes estudios que lo están abordando. Y gracias a todo ello, pues se ha abordado el debate, es decir, ¿podría utilizarse estas técnicas para hacernos mejores? Es decir, ¿existe esto del neurodoping? ¿Puede utilizar esto para mejorar el rendimiento, incluso mejorar el rendimiento de deportistas? También hay algunas pistas de que parece que disminuye la fatiga, de que parece que aumenta la fuerza. Entonces, claro, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esto se ha puesto de moda por esto, porque parece que puede beneficiar a mucha gente, incluso a gente que no lo necesita. Pues bueno, hay mucho debate al respecto. Sí que es cierto que hay estudios que apoyan todas estas características, todos estos efectos, pero hay otros estudios que dicen que no. Es decir, lo que hay es un debate y, bueno, pues la verdad es que en la realidad no se está aconsejando el uso de estas técnicas pues para gente que no lo necesita, para hacernos más listos, para hacernos mejores, porque no hay evidencia suficiente que la apoye. Sí que hay cierta evidencia, pero hay aspectos contradictorios. Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, y bueno, hay muchas cosas que no se saben antes de, bueno, de que acabar, como, bueno, en muchos ámbitos se quiere o se pretende que esto acabe, que es como esto, pequeños dispositivos que me puedo comprar en Amazon, porque al final la corriente galvánica es la corriente más simple que hay, es una corriente continua, es decir, que son dos cables y una pila. Entonces, de una manera, pues eso, incluso de una manera un poco pirata, puede haber vídeos en YouTube donde me digan cómo hacerme un estimulador de estos. O por un módico precio, unos 400 euros en Amazon, yo me puedo comprar un dispositivo de esto que, fijaros, qué publicidad tan agresiva. Es decir, no, revoluciona tu tratamiento con neurociencia o potencia tu cerebro utilizando esto 20 minutos al día. Entonces, hay una serie de dispositivos que se pretende, bueno, pues esta neuropotenciación que está muy en entredicho. Y bueno, pues al final lo que pretenden ciertos sectores es ganar dinero con todo esto, porque bueno, pues incluso una manera, pues eso, me lo puedo llevar como si fuera un pendrive y estimularse de una manera muy cool y con una gorra, pues hacer diferentes estimulaciones para mejorar mi estado de ánimo, para que sea más listo, para aprender mejor inglés, para estudiar, para no sé cuánto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con todas estas cosas? Incluso, fijaros, si esto está pasando a nivel en gente sin patología, ¿qué puede estar pasando también cuando nos enfrentamos a abordar o a hacer abordajes de tratamientos neurológicos o cuando hay patología de por medio? Es decir, nos pueden vender el oro y el moro. Que nos pueden decir que esto va genial, que esto al niño le va a curar, que esto al niño le va a hacer no sé qué, esto al niño le va a hacer no sé cuánto, al niño o al adulto. Bueno, pues, ¿qué hay de cierto en todo esto? Fijaros, hay muchas veces que las cosas no son lo que parecen. Esto es una realidad que tenemos ahora mismo. Las redes sociales nos muestran cosas muy sugerentes, ¿no? Entonces, y ahora si pongo yo esto, los que estén, menos mal que ya no está, los que estén pirateando a lo mejor ya pues se vuelven locos. Pues si ahora soy yo el que pone cosas de estas, ¿qué van a poner ellos? Pues bueno, esto es lo que nos muestran las redes sociales. Podemos tener cosas muy sugerentes, efectos muy llamativos, incluso ya os digo, no solo en voluntarios sanos, sino en pacientes. Si este paciente ha hecho esto, este paciente ha hecho lo otro. Pero en este ámbito no nos tenemos que dejar mover por el sensacionalismo de las redes sociales, porque, como comentaba antes, las cosas no son lo que parecen. Y a lo mejor estamos viendo
pues bueno, a algo que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando lo sometemos a los ojos de la ciencia, como veis aquí, pues bueno, diferentes buscadores y bases de datos científicas, lo que parecía una cosa, pues acaba siendo otra, y resulta que estamos viendo el trasero a un señor. Es decir, la ciencia lo que pone al descubierto son todas nuestras vergüenzas y todas nuestras debilidades. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, la corriente directa transcraneal o la estimulación magnética no se están aconsejando para esta neuropotenciación, para esto de potenciar habilidades en sujetos sanos, pero sí que tiene ciertas aplicaciones en pacientes con patología. Sí que está recomendado y sí que está funcionando muy bien, por ejemplo, en sujetos con dolor. Sí que está con dolor crónico. Sí que está funcionando bastante bien en adultos con patología neurológica, en pacientes con ictus, en pacientes con Parkinson. Y está funcionando muy bien también en el ámbito de la psiquiatría, para la depresión, para las adicciones y demás. Entonces, pues bueno, sí que hay algo de cierto en todo esto, pero a la hora de, pues bueno, de hacer recomendaciones y aplicarlo como tratamientos serios, pues hay una serie de patologías muy limitadas donde sí que se está haciendo a nivel clínico y donde sí que se recomienda. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué posibilidades tiene esta herramienta en pediatría? Ya os digo, hablando tanto de corriente directa transcraneal, pues eso, que son pues estos cascos o electrodos que se ponen en la cabeza y dan una corriente pues muy, muy flojita, que es pues, una especie de hormigueo, o la estimulación magnética que se aplica a través de estas bobinas. Pues bien, también hay estudios y también se está aplicando, pero se está aplicando, lleva un paso por detrás. Y esto es, y seguramente de esto sabréis vosotros más que yo, que todo lo que se aplica en niños hay que hacerlo con especial precaución, porque son niños. Y bueno, pues esto está yendo un poquito más despacio en niños. Hay diferentes estudios, pero todavía hay pocos. ¿Qué opciones o qué aplicaciones puede tener en hemiparesia? Pues bueno, hay diferentes y unos cuantos ya estudios que avalan su uso para la destreza manual. Es decir, mejora la destreza manual en niños con hemiparesia, mejora la funcionalidad del brazo parético, puede mejorar la distonía, mejorar el equilibrio y la marcha. ¿Qué pasa? Que bueno, que solo tenemos pistas, solo tenemos una serie de limitados, hay un número limitado de estudios científicos que nos avalan esto, pero con unos resultados un poco contradictorios. Hay unos que dicen que sí, otros dicen que a ellos no les ha resultado efectivo y bueno, pues para que al final las cosas se implementen de manera habitual en la clínica, para que al final nosotros podamos encontrar estas estrategias en la mayor parte de clínicas, pues necesitamos que, bueno, que la ciencia nos vaya avalando todos estos usos, no que parece que no solo una serie de pistas que parece que llevan buena pinta, sino una evidencia contundente y sólida que nos asegure de que esto va a funcionar a nuestros niños, es lo que va a funcionar a estos niños con hemiparesia. Y esa evidencia contundente a día de hoy no la hay en niños. Entonces, algo que se dice mucho, y es cierto, es que hay que valorar siempre la ratio riesgo-beneficio. Es decir, yo tengo aquí unos supuestos beneficios, pero tengo que valorar los riesgos que puede suponer, pues bueno, o los posibles riesgos que podemos tener de hacer una aplicación de esto, que la verdad es que son muy limitados. Pero bueno, hay que valorar siempre ese riesgo-beneficio. Y si ese balance no tenemos claro, pues no se aplica. Y ya os digo, esto no se está aplicando solo en pacientes con hemiparesia, esta simplemente es una línea de estudio. Dentro de, bueno, pues en el campo de la neurología, ya saliéndonos más de la fisioterapia, pero se está abordando bastante bien y hay estudios muy prometedores con el abordaje de la epilepsia, en trastornos del espectro autista, en dislexia, incluso en déficit de atención y hiperactividad. Entonces ya os digo, son líneas de estudio, van por muy buen camino. La estimulación magnética va un poquito siempre por delante, hay como más estudios y tiene un poquito más de efectividad. El hecho de hacer una estimulación mucho más precisa le da esa ventaja. Y bueno, pues posiblemente en los próximos años pues empecemos a encontrar ya recomendaciones específicas para su uso en niños.
ya os digo, recomendaciones específicas. Hasta el día de hoy solo hay estudios puntuales. Lo que necesitamos son recomendaciones específicas de organismos internacionales que nos avalen ese uso. Y a lo mejor vosotros tenéis la experiencia, es decir, a lo mejor veis clínicas o hay centros donde esto lo están aplicando ya. Es decir, no sería raro tampoco. Yo sé también de sitios donde lo están aplicando. También es loable. Es decir, hay estudios que lo avalan. Desde mi punto de vista, son pocos estudios lo que lo avalan. Yo necesitaría o me gustaría tener mayor número de pistas o mayor número de evidencia a la hora de aplicar esto, pero que ya os digo que podéis encontrarlo por ahí. Desde mi punto de vista, yo a día de hoy, pues a nivel clínico, pues lo evitaría, a no ser que sea, pues bueno, un grupo multidisciplinar grande, con experiencia, muchos años de experiencia previa en el tema. Pues sí, pero bueno, pues clínicas donde lo estén empezando a utilizar y digan, bueno, pues esto para adelante como cualquier otra, pues eso, muchas terapias, como vamos a aplicarlo a ver qué pasa, desde mi punto de vista yo creo que debiera esperar. Y bueno, a ver, no todo va a ser bonito, es decir, yo os mentiría y no estaría conforme conmigo mismo si os digo que esto sale gratis y esto no hay ningún tipo de efecto adverso y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿qué puede salir mal? Ahora que estamos hablando tanto de efectos adversos ahora con el tema de la vacuna del coronavirus, los efectos secundarios y todo esto, ¿qué puede pasar? Bueno, pues realmente esta técnica, tanto la estimulación magnética como la corriente directa, tienen una serie de efectos adversos que son escasos, leves y transitorios. Es decir, son terapias seguras. Están muy probadas, es decir, no para efectividad y eficacia, que todavía hacen falta más estudios, pero estudios de seguridad hay bastantes, hay muchos estudios de seguridad, tanto en adultos como en niños. Y ya os digo, estos efectos adversos son escasos, leves y pasajeros. ¿Cuáles pueden ser estos efectos adversos? Pues fijaros, los más frecuentes es el hormigueo. Es decir, no molesta, no duele, pero la sensación de hormigueo, sobre todo con la corriente directa transcraneal, pues bueno, es lo habitual. Es decir, es que al estar pasando la corriente, pues hay una sensación, pues eso, como de hormigueo, de sensación así como de adormecimiento en la zona, en la piel, algo que se va a los pocos minutos, incluso cuando pasa la corriente. Puede ser habitual el picor, la sensación de picor con la corriente, la sensación, pues bueno, no de que duela, pero sí que sea un poco molesto en algunos casos. Ya os digo, estoy hablando, esto está pasando en alrededor de un 5% de los casos en los que se aplica. Sensación de quemazón, es decir, es que parece que da sensación de quemazón debajo de los electrodos. Incluso la estimulación magnética, pues bueno, pues eso, simplemente que pueda molestar. La estimulación magnética se sienten como pequeños golpecitos en la cabeza, pero más allá. Y algo un poquito, ya os digo, dentro de que son fenómenos leves, pero algo un poquito más serio puede ser, pues bueno, pues sensación de fatiga durante unas horas. Esto no es algo que se vaya a prolongar en el tiempo, ni mucho menos. Que pueda dar cierto dolor de cabeza durante unas horas. Yo este dolor de cabeza lo comparo y lo asemejo mucho como la sensación esta que se te queda cuando estás, imaginaros si veis la trilogía entera del Señor de los Anillos seguida, o de la Guerra de las Galaxias, es decir, muchas horas de televisión, muchas horas de videojuegos seguidos, esto de la sensación de se me ha quedado la cabeza como un bombo, ¿no? Pues esa sensación es la que se puede quedar, ya os digo, durante unos minutos, unas horas, y pues con una aspirina o un ibuprofeno se va rápidamente. Esto es de lo peor que está pasando, ya os digo, en un 5% de los sujetos, y alguna alteración del sueño, ya os digo, a muy corto plazo, donde, pues bueno, los niños o los adultos, pues duerman o un poquito mejor o un poquito peor, es decir, que le entre somnolencia, o en algunos casos, es decir, que bueno, pues esa noche duerman un poquito peor. Una noche después de la aplicación de la técnica. No es algo, ya os digo, que se vaya a mantener en el tiempo, ni nada de eso. Esto es los síntomas que más están descritos. Con la estimulación magnética, no con la corriente directa, pero la estimulación magnética, que es un poquito, vamos a decirlo, más agresiva, sí que hay descritas de manera extremadamente rara, pero sí que hay descritas, y algo que siempre hay que decir, crisis epilépticas.
Por eso el tema de la epilepsia es algo que suele ser un fenómeno de exclusión o suele ser una contraindicación. Es decir, en niños o en adultos donde no hay epilepsia, pues bueno, esto es algo que se evita. Aunque bueno, de manera controlada y hecho por gente que sabe, se utiliza para tratar epilepsia. Es decir, es que la estimulación magnética se está utilizando también para provocar pequeñas crisis epilépticas controladas e ir desensibilizando a los sujetos para, bueno, pues ayudarlos con esa patología. Entonces ya os digo, quitando la epilepsia de manera extremadamente frecuente en la estimulación magnética, la corriente directa solo se han descrito esta serie de efectos, ya os digo, en un 5-10% de las veces de los sujetos como mucho. Y bueno, pues ¿hacia dónde va el futuro? Pues hay muchas pistas, tenemos muchas pistas ya, de que lo ideal va siendo combinar estas técnicas con los tratamientos habituales. Es decir, el efecto de combinado o la combinación de terapias es mejor que la aplicación de terapias aisladas. Y con este ejemplo lo vais a entender muy bien, ¿no? Yo puedo tener, por un lado, los huevos, que, bueno, pues están bien y es un producto muy, muy rico y con muchos nutrientes. Por otro lado tenemos las patatas, que están bien, pero la combinación supera la suma de las partes, ¿no? La tortilla de patata es lo más. Entonces, en esta dinámica esto es igual. La neuromodulación transcraneal, ya sea la corriente directa o la estimulación magnética, lo que hace es potenciar el efecto de otras técnicas más habituales, más tradicionales, como queramos llamar, que estamos aplicando. Dicho de una manera más sencilla, es como que son técnicas que hacen que el cerebro sea más permeable a los cambios. Entonces, otras terapias, otras estrategias, como las terapias intensivas, como la terapia en espejo, como el entrenamiento motor, el ejercicio terapéutico, pueden ser, pues, que produzcan cambios a nivel cerebral, pues esos cambios pueden ser más duraderos y más potentes si combinamos estas herramientas de neuromodulación transcraneal. Y en esta línea, por ejemplo, hay hecho una línea de 2 o 3 estudios con estimulación magnética transcraneal que se aplican a niños que hacen, pues bueno, una serie de campamentos donde hacen terapias intensivas. Y bueno, pues se ha visto que la combinación de la terapia intensiva, que bueno, pues seguramente habéis oído hablar de ella, con la estimulación magnética, pues da potencia el efecto y da unos efectos sobre los pacientes bastante buenos. En esa línea hemos desarrollado un estudio que tenemos ya medio en marcha, es decir, planificado, está todo pues prácticamente para empezar y del que os voy a hablar ahora, que es el proyecto EMI-STIM. Nuestra idea es hacer algo similar, pero en lugar de estimulación magnética, que es algo más complejo, con mayores efectos secundarios y más complicado de combinar, porque al final la estimulación magnética, al ser un aparato tan grande, hacer estimulación magnética y otra cosa, pues resulta muy complejo. Nosotros lo que queremos ver es si añadir corriente directa transcraneal a un protocolo de terapia intensiva que ya ha demostrado eficacia, es decir, que la terapia intensiva por sí sola ya ha demostrado eficacia sobre los niños, ver si añadiendo corriente directa transcraneal potenciamos ese efecto que nos producen las terapias intensivas. ¿Sí? Entonces, fijaros, además hemos tenido la suerte, este proyecto lo estamos haciendo desde el Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo y bueno, pues contamos con una serie de compañeros, de lo que está Rocío y hay más compañeros que creo que están conectados por aquí que estamos trabajando en esto. Hemos tenido la suerte de que nos lo han premiado desde, bueno, en la Universidad de Comillas y bueno, ahora tenemos un poquito de financiación para llevarlo a cabo y en ello estamos. La idea es coger un grupo de 15 niños en el que apliquemos corriente directa transcraneal más un protocolo de 3 semanas de terapia intensiva. Y otro grupo de otros 15 niños con el estimulador, pero apagado, es decir, una estimulación placebo. Sí, donde, estoy viendo la ficha. La estimulación placebo no, la hemos sacado, con la terapia intensiva igual. Qué ¿De bonito. qué manera? Pues, Una fijaros. estrella. Sí, no sé si podéis apagar el micrófono, que creo que se ha colado algo por ahí.
de esta manera, es decir, hacemos una valoración de uso de la extremidad parética, de funcionalidad y de calidad de vida, principalmente, antes del protocolo de 3 semanas, justo después, y luego a los 3 meses. Queremos también ver si los cambios con la corriente dieta transcranial son más duraderos. ¿En qué consiste la intervención? Pues lo que os he dicho, son 3 semanas, de las cuales 2 semanas aplicamos 3 horas de terapia restrictiva, y luego 45 minutos en la última semana de terapia bimanual. Solo esta terapia, es decir, aplicado de manera aislada, esta terapia ya en otros estudios ha demostrado eficacia. Estas 3 semanas, durante 3 horas, sesiones de 3 horas cada semana, y luego la última semana, como sesiones de 45 minutos de terapia bimanual, ya se sabe que es efectivo. Nosotros queremos determinar si añadiendo 20 minutos de corriente directa transcranial al inicio de la sesión, conseguimos mayores efectos y efectos más duraderos. Y para ello, bueno, pues ya os digo, estamos con el comité ético, tenemos ya un poquito de financiación con este premio. Estamos ya poniendo todo en marcha pues, para empezar prácticamente en los próximos meses. ¿Qué necesitamos ahora? Pues bueno, estamos buscando participantes, estamos buscando ese grupo de 2 grupos de 15 sujetos en los que quieran pues bueno, participar en este estudio. Ya os digo, este estudio que al menos los niños van a recibir un protocolo de 3 semanas de terapia que ya se ha visto que es efectiva. Es decir, ya sabemos que los niños van a mejorar. Lo que queremos determinar es si un grupo va a mejorar más que otro. Y estos niños pues tienen que estar diagnosticados con hemiparesia infantil congénita, tener una edad entre 4 y 8 años, no haber recibido cirugías previas en los 6 meses, cirugías en los 6 meses previos, no tener, porque es un factor de una contraindicación para este tipo de electroestimulación, implantes metálicos, ni en la cabeza, ni, bueno, Vale, ¿me oís? Vale, es que, no sé, me había salido aquí un mensaje raro. Vale, pues genial. Y bueno, y también el tema de las crisis epilépticas, es decir, no haber recibido ninguna crisis epiléptica en los últimos 2 años, de tener, en caso de que el niño haya recibido alguna vez una crisis epiléptica, que esté controlada con fármacos y no haber recibido, pues eso, ninguna crisis en los últimos 2 años. Necesitamos reclutar este tipo de participantes, ya digo, necesitamos al menos 30 niños para hacer esos 2 grupos de 15 y poder determinar esto, con el objetivo de poder, pues eso, validar a nivel clínico esta serie de terapias y que puedan cada vez más pues encontrarlos en las clínicas, en los centros de neurorehabilitación y que, bueno, pues todo el mundo pueda acceder a este tipo de terapias si realmente tienen el efecto esperado. Y luego, por otro lado, esto realmente estaba pensado para el año pasado, pero bueno, pues como muchos estudios con muchos sueños y muchos planes, pues la pandemia nos los ha truncado y bueno, pues nosotros no hemos sido menos y también esto nos lo ha limitado la pandemia. La idea que teníamos en un principio era hacer terapias grupales porque se ha visto que son efectivas y los niños se lo pasan mejor trabajando en grupo que trabajando de manera individual. Como ahora el tema del trabajo en grupo pues está como está y está tan limitado, nosotros por seguridad y por protocolo COVID hemos restringido estos grupos a 3 niños. 3 niños. ¿Por qué 3 niños? ¿Por qué no un grupo individuales o terapias individuales? Vale, durante 3 horas el niño al final se aburre. El niño lo que necesita es jugar. No tiene que trabajar, no tiene que hacer terapia, no es como un adulto que dice, bueno, voy a rehabilitar al niño. La función principal es jugar. Y luego ya a través de ese juego, pues hacer la rehabilitación que se determine. Entonces, hemos determinado como grupos de 3 para que los niños puedan tener cierta interacción de esa manera, pues solo con 3 niños. Y bueno, pues lo que necesitamos también son compañeros, es decir, profesionales que nos ayuden
a aplicar estos protocolos de terapias intensivas. No es la corriente directa transgeneral que la va a aplicar siempre la misma persona y, bueno, con experiencia y demás, pero los protocolos de terapia intensiva pues necesitamos bastantes profesionales porque al final son muchas horas de tratamiento, muchos niños y necesitamos pues repartir esta cantidad de trabajo. ¿Qué estamos buscando? Pues estamos buscando compañeros que quieran colaborar con nosotros, que sean fisioterapeutas o estudiantes de último curso, incluso los de tercero, como esto va a ser ya prácticamente en verano, pues los de al final de tercero también podrían valer. Les vamos a hacer una formación específica desde la UCLM para bueno, pues, que puedan aplicar con garantías, con seguridad y con un buen conocimiento este protocolo de terapia intensiva y de esta manera, a través de esta colaboración, pues bueno, pues poder llevar a cabo este estudio que la verdad es que es muy ambicioso, tiene un periodo de seguimiento bastante largo, la intervención es bastante, bueno, son sesiones grandes o son muchas sesiones de 3 horas, no es como otros estudios a lo mejor que es donde se hace una sesión o sesiones más cortas y demás. Entonces, bueno, es algo que tenemos ahí entre manos y a ver cómo acaba. No me negaréis que el futuro promete ser apasionante y, bueno, pues estaremos ahí para verlo, para contarlo y para compartirlo y poder hacer que estas terapias que tienen mucho potencial puedan llegar de manera segura y de manera eficaz a, bueno, pues a nuestros niños y que todos nos podamos beneficiar de ellos. Pues nada, muchas gracias por todo. Aquí tenéis mi contacto, tanto en redes sociales como por correo electrónico. Cualquier duda, cualquier cosa, pues estoy abierto, estaré encantado de responderos. Y bueno, aquí tenemos el grupo de compañeros que estamos trabajando en este proyecto.